Hola, mi nombre es Dania y voy a presentar lo que es un análisis sobre lo que es Los Siniestros de Sigmund Freud, representado por un cuento de Edgar Allan Poe titulado William Wilson. Primero, ¿quién fue Sigmund Freud? Bueno, el señor Sigmund Freud, que nació en 1856 a 1939, fue un médico neurólogo y precursor en el psicoanálisis. Tuvo muchos fundamentos, muchos estudios acerca de este ramo, sobre todo en la mente. Bueno, este señor hizo un ensayo titulado Lo Siniestro, como podemos ver aquí, en 1919, ¿vale? Bueno, en este ensayo habla acerca de que lo siniestro o Das Unheimliche es una muestra de cómo los humanos perciben lo desconocido, que se vuelve conocido, o al revés, cómo lo conocido se vuelve desconocido, ¿vale? Y qué genera en nosotros miedo, ansiedad, desesperación. A lo largo de este ensayo presenta varias ideas principales muy importantes, donde estudia a través de varios cuentos góticos de varios autores. De ahí toma ideas fundamentales para explicar qué es lo siniestro, que en un momento más presentaré. Dentro de los libros que él estudia, o bueno, cuentos que él estudia, góticos, bueno, de esa época, se encuentra El Hombre de Arena de Wolfgang, donde toma, basado en su historia, bueno, a partir de sus personajes, toma ideas para sacar lo que es el siniestro o lo siniestro. Otro cuento que también es interesante, o bueno, el libro que estudia también es Sigmund Freud, es Los Elixires del Diablo. En este también se basa mucho sobre sus personajes, sobre su historia, para sacar las ideas de lo que es el siniestro o cómo se representa lo siniestro. Pues en este ensayo Sigmund Freud nos dice muy detalladamente, tomando varias referencias, qué es lo siniestro, ¿vale? Él dice que lo siniestro es un temor que surge cuando nuestras fantasías y miedos acerca de situaciones o acontecimientos que vivimos se vuelven desconocidos o muy familiares. Entonces es ese cambio que nos hace sentir miedo o inseguridad, y eso se vuelve lo siniestro. No solo es en estas ideas infantiles de que se figure algo que puedas creer tú, sino que también las creencias o las fantasías que tiene un infante, ¿vale? También nos dice que lo siniestro es la extrañeza de lo cotidiano, es decir, alguien puede vivir su vida diariamente de la misma forma, ¿no? Y en un punto o en algún determinado momento algo cambia y esto lo vuelve manejable, o sea, altera completamente nuestra rutina y eso lo vuelve algo siniestro. O un evento siniestro, se puede provocar un evento siniestro. De esto hay algunos ejemplos también en su ensayo y es bastante interesante como lo nombra. También nos dice que lo siniestro es la experiencia de un evento o una cosa que resulta inquietante de una manera que resulta extrañamente familiar. Es decir, algo que nosotros habíamos vivido o que habíamos visto constantemente y de un momento a otro genera una sensación extraña, pero al mismo tiempo es algo que ya es familiar para nosotros. Eso también genera lo que es el sentimiento de lo siniestro, porque genera miedo e incertidumbre en nosotros. Yo lo relacioné mucho con lo que son los déjà vus, pero en el libro, pues obviamente, en el ensayo nos mencionan algunos cuentos o algunas historias, pues de qué es el sentimiento de déjà vu, es de haber experimentado algo que ya sentiste que viviste, pero apenas está pasando. Eso es más o menos lo que podremos relacionarlo. También nos dice que lo siniestro
es encontrar una entidad o algo familiar en un entorno aterrador. Y bueno, esto puede generar angustia o inquietud por parte de nosotros también, o por parte de los protagonistas de las historias. También nos dice que lo siniestro es encontrar algo familiar o común de nuestra vida cotidiana en un momento o una situación aterradora. Un aspecto muy importante e interesante que nos dice Sigmund Freud en el ensayo de lo siniestro es que lo siniestro lo podemos encontrar en acontecimientos o la narración que estamos teniendo puede no ser real o puede ser fantasía de parte del narrador. Esto es muy importante porque en muchas historias se retoma esta idea de que en realidad lo que estamos viendo o lo que nos están contando ni siquiera existe, ni siquiera es real. Retomando las ideas de Sigmund Freud en su ensayo Lo siniestro, vamos a analizar el cuento William Wilson de Edgar Allan Poe. En este cuento nos presentan a William Wilson, que es el personaje principal. No nos dicen su verdadero nombre, pero pues él como narrador nos dice que ese es el nombre que se quiere poner, ¿vale? Bueno, él nos narra cómo fue su vida en la escuela, cómo fue su nacimiento, su familia. Y bueno, el aspecto importante de este cuento es que en la escuela él conoció a alguien que era exactamente idéntico a él. Tenía su mismo nombre, su misma fisionomía, era bueno en lo que él era bueno. O sea, era prácticamente, la gente de hecho decía que en cursos superiores a él, la gente decía que era su hermano, que eran gemelos, porque eran exactamente iguales en muchos aspectos. Entonces, bueno, él nos narra cómo fue su vida con él, conviviendo con él, y nos dice que tuvo muchas peleas con él y que al principio pudieron haber sido amigos, pero que él decidió alejarse de él porque le molestaba mucho que fuera idéntico a él. Entonces, bueno, él decide alejarse de esta persona, decide escapar de la escuela donde estaba. Bueno, llega un tiempo donde nos dice que él en como sala de apuestas intenta estafar a una persona. En ese momento llega lo que es el otro William Wilson y lo descubre y destapa sus mentiras y hace que los demás investiguen dentro de sus ropas, que tiene ahí diversos trucos para hacerlo ganar. Él dice que está furioso porque lo descubrió, porque le arruinó su trampa y decide irse. Posteriormente dice que va al lugar que él vaya, la otra persona siempre está y siempre intenta que no detener sus mentiras o que no se meta en problemas o frenar sus trampas para que no se meta en problemas él precisamente, ¿vale? En un punto de la historia él dice que se va a ver con una princesa o la esposa de alguien y antes de que se haga el encuentro él se topa con lo que es William Wilson y tienen un enfrentamiento, ¿vale? Va a otro lado a enfrentarse con él y a regañadientes el otro acepta enfrentarse a él. Dice él que estaba tan borracho, que estaba tan perdido, que la euforia lo hizo ganar y le clavó la espada en diferentes partes al otro William Wilson. Y bueno, al final resulta que en realidad William Wilson o el otro William Wilson es en realidad él mismo, solo que es una parte diferente de él. Dice que cuando se enfrenta al otro William Wilson, el otro William Wilson aparece un espejo enfrente de él y que hay sangre por todas partes también, y que el otro William Wilson incluso le dice que él podría haber muerto, él podría estar muriendo, pero que él también lo va a estar. Esto lo hace un final bastante impactante
y con una narración muy interesante, porque durante toda la historia nos dejan como inicios de que en realidad sí es él, ya que en una parte de la historia nos dice que la voz con la que el otro William Wilson habla es como un susurro y que la voz que él hace es muy fuerte y estridente. Entonces sí es un reflejo de él en realidad, entonces es bastante interesante. Y ya en relación a lo siniestro, al ensayo con la historia, podemos decir que la idea del ensayo del siniestro de Sigmund Freud, donde menciona que lo siniestro es parte donde menciona al otro yo, es el miedo que se surge cuando el otro yo genera algo o contradice las ideas de la persona principal. Esto es bastante interesante, ya que en la historia de William Wilson es así. William Wilson dice que le teme, que se siente vigilado, se siente atacado por el otro William Wilson, porque siempre está presente en donde quiera que él esté. Y el otro William Wilson es esa parte de él que es más, representa la parte moral, la conciencia, la moderación de William. Entonces él no lo quiere ver, no lo tolera por esto precisamente. Esa es la relación que hay entre o la representación del ensayo en la historia de William Wilson. Para finalizar, podemos decir que el ensayo de Sigmund Freud, donde demuestra o donde nos muestra lo que es lo siniestro, es bastante interesante porque retoma muchas historias y hace como una especie de clasificación de puntos importantes o de características que puede llegar a emplearse en diferentes historias, diferentes contextos históricos, también en diferentes épocas, pero presentadas en una época, en esta época, o retomadas desde los cuentos de esta época. Entonces es muy interesante cómo él aplicó o quiso centralizar todo lo que de las historias, los puntos que en realidad son vivencias de los autores. Entonces es bastante interesante esto. Aplicado en el cuento que elegí de William Wilson, lo que nos dice Sigmund Freud es bastante cierto en realidad, y es muy interesante cómo se relacionan ambos, tanto el ensayo como el cuento. Sobre esto en realidad, donde menciona que lo siniestro es algo desconocido en un ambiente conocido, es bastante cierto cómo lo menciona. Y creo que en realidad el ensayo es muy importante porque son situaciones, como lo mencioné antes, que pueden volverse a aplicar en cualquier momento de la historia. Y bueno, siempre va a haber, los seres humanos siempre vamos a buscar la forma de explicar cosas que nosotros no entendemos o que no logramos comprender. Eso sería todo de mi parte. Hasta luego.